En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir pues con el pequeño catecismo, modo prédica que estamos haciendo sobre la penitencia, el sacramento de la confesión. Y habíamos dejado la última vez para iniciar con el dolor. Estamos viendo actualmente las 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión, el examen de conciencia, que ya lo vimos en anteriores catecismos. Ahora vamos a empezar con el dolor de los pecados, la segunda de las 5 cosas, las cuales recordamos: examen de conciencia, dolor de los pecados, el arrepentimiento, propósito de enmienda, la acusación de los pecados, la confesión propiamente dicha, y la satisfacción o penitencia. Entonces hoy vamos a ver sobre el dolor de los pecados. Entonces en el catecismo dice la pregunta: ¿qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. Recalcamos la última palabra, o las últimas palabras, una detestación de la ofensa hecha a Dios, porque hay que tener muy en cuenta y nunca olvidar que todo pecado, absolutamente todo pecado, los gravísimos y también los bien chiquitos, esas mentiritas tontas que luego decimos, y pecados bien leves, todo ello es ofensa a Dios. Todo tiene razón de ofensa, de ultraje a la divina majestad, porque con ello contrariamos su voluntad, rompemos sus mandamientos, etcétera, etcétera. Todo pecado, y nunca hay que olvidarlo, es una ofensa a Dios. Y hay que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los problemas con el modernismo, con toda la crisis que tenemos hoy en día, con la falsa religión moderna, con el Concilio Vaticano II, es reducir el pecado, en todo caso, algo meramente contra el hombre. Para el modernista, el pecado es algo contra el hombre. Si yo le robo a alguien, si mato, si me drogo porque me hago daño a mí mismo, algo contra el hombre mismo, uno mismo. Pero ofensa a Dios, nada de eso, nunca hacen referencia a Dios. Y por eso los únicos pecados que existen prácticamente para el modernismo es matar, robar y no ayudar a los pobres. Y siempre se pierde esa noción importantísima, la ofensa a Dios, y hay que tenerlo bien en cuenta. Repetimos que todo pecado, absolutamente cualquier pecado, sí, también esas mentiritas que por ahí uno, por desgracia, tal vez dice o hace, o cualquier otra cosa muy leve que son pecado, todo ello es ofensa a Dios, no ultraje a Dios nuestro Señor. Y bajo este aspecto es que tenemos que tener el dolor de los pecados, el arrepentimiento, es decir, detestar esas acciones, esos pecados que confesamos cuando vamos a la confesión, por cuanto son ofensa a Dios, porque con esas cosas yo he ofendido a Dios, lo he ultrajado. Entonces eso tiene que ser lo que debe primar en el dolor o arrepentimiento, un pesar y sincera detestación de que ofendimos a Dios. Y no es preciso que sea sensible, que muchas veces uno puede confundirse, y cuando oye decir las palabras pesar, sincera detestación, uno puede caer en el error de pensar que tiene que ser algo sensible. Yo tengo que sentir, tengo que llorar, salir lágrimas, sentir espantosamente horrible por dentro. No es necesario. No tiene que ser sensible, porque las facultades con las que tenemos que arrepentirnos son espirituales. La voluntad, yo detesto el pecado, y la voluntad, es algo espiritual, y lo espiritual no cae en sentido. Entonces basta que yo sepa con mi inteligencia que los pecados, esas cosas que yo cometí, que estoy confesando o que voy a confesar, son una ofensa a Dios, y que por tanto, como son ofensa a Dios, yo las deteste. O sea, yo sinceramente quiera, no volverlo a hacer y pedir perdón a Dios de todo corazón porque lo cometí, por la ofensa a Dios. La siguiente pregunta dice: ¿de cuántas maneras es el dolor? El dolor es de 2 maneras: perfecto o de contrición, imperfecto o de atrición. Es una distinción técnica. Normalmente en el común hablar uno siempre dice contrición, y uno dice perfecta contrición o contrición imperfecta, pero técnicamente en moral se reserva el nombre de contrición para la perfecta contrición que uno suele hablar, y atrición para cuando es imperfecta. ¿Y qué es dolor perfecto o de contrición? Dice la siguiente pregunta. Dolor perfecto es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado. Repetimos porque es muy importante para ser uno capaz, con la gracia, por supuesto, Dios, de hacer el acto de perfecta contrición. ¿Qué es dolor perfecto o contrición? Dolor perfecto es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno
y digno por sí mismo de ser amado. Es decir, no porque merecí el infierno con ello, o porque perdí el cielo, o por los males que me atrajo el pecado, porque muchas veces el pecado trae males, hasta de orden natural. Robé y me pillaron y termino en la cárcel, infamado ante todo el mundo como ladrón. No por eso, sino porque Dios es infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado, pues es la suma e infinita bondad. Eso tiene que ser el motivo principal para que la contrición pueda ser perfecta, para que nuestro dolor pueda ser perfecto. Tener ese pesar, esa detestación, porque ofendí a Dios, que es infinitamente bueno y digno de ser amado, insistimos, no por los daños que se pudieron seguir, el infierno que he merecido, porque si me pillaron, pongamos como decíamos el ejemplo, un robo, me meten a la cárcel, quedo infamado ante todo el mundo como ladrón, no por eso, sino porque ofendí a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado por sí mismo. Y dice la siguiente pregunta: ¿por qué llamas perfecto al dolor de contrición? Llamo perfecto al dolor de contrición por dos razones. Primera, porque mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho o daño, lo que recién decíamos, por ser Dios infinitamente bueno y digno de ser amado por sí mismo, y no por los bienes o daños que a mí se me puedan seguir del pecado. Segunda, razón por la cual se llama perfecto a la contrición, porque nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, quedándonos no obstante la obligación de confesarlos. Si uno hace un acto de perfecta contrición, los pecados se perdonan. Una persona que tiene las gracias de estar en pecado mortal, que ha pecado mortalmente, pero si logra hacer un acto de perfecta contrición, o tener la contrición a secas, que como decíamos en términos técnicos, la contrición es la perfecta contrición, se le perdonan los pecados. Si muriera en ese momento, se salvaría, iría al cielo, o en todo caso al purgatorio, si tiene que parte de la pena temporal expiar, pero se le perdonan los pecados. Queda, no obstante, como dice la misma respuesta, la obligación de confesar los pecados. No vale decir, voy a tener perfecta contrición, pero no me voy a ir a confesar. Eso no vale, eso no sirve. Siempre tiene que estar la voluntad de confesarse, porque así lo ha querido Dios, así lo quiso Cristo. No por nada dijo a los apóstoles: a quienes perdonareis los pecados les serán perdonados. Hay una institución allí divina de confesar los pecados. Y dice la siguiente pregunta, ahondando un poco más en lo que recién veíamos. Luego el dolor perfecto nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión, es decir, sin necesidad de la confesión. El dolor perfecto no nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión, porque siempre incluye la voluntad de confesarse, como recién decíamos, ya sea explícita, si uno piense, me quiero confesar, Dios mío, deseo confesarme en cuanto pueda, me confieso, en cuanto se acabe la cuarentena voy y hago la confesión, o ya sea implícita, es decir que, aunque uno no lo diga explícitamente, está en el ánimo de uno, que me voy a confesar en cuanto pueda, en cuanto tenga la oportunidad, pero siempre recalcamos el dolor perfecto, el perdón de los pecados que se obtiene por la perfecta contrición, siempre es en orden a la confesión, jamás sin ese orden. Si uno, como decimos, pretende tener la perfecta contrición para obtener el perdón de los pecados sin la intención de confesarse, no hay perfecta contrición y es imposible recibir el perdón de los pecados. Y dice la siguiente pregunta: ¿por qué el dolor perfecto o contrición produce este efecto de restituirnos a la gracia de Dios, es decir, de perdonarnos los pecados? ¿Por qué si uno no los ha confesado? El dolor perfecto o contrición produce este efecto porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. Nace del amor a Dios, de la consideración, como decíamos, de su infinita bondad, de cómo es digno de infinito amor, de ser amado por sí mismo, y eso es lo que lo mueve uno a tener ese dolor. Como decimos, no porque merecía el infierno, no porque se me hicieron tales o cuales males, sino porque Dios es digno de infinito amor. Yo, vil gusano, lo ofendí, hice eso contra Él. Y eso es lo que nos mueve a tener ese pesar, esa detestación de los pecados, es decir, nace de amor. Y como dice la respuesta, nace la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. Es imposible que haya verdadera caridad sobrenatural, verdadero amor de Dios actual, un acto de amor perfecto a Dios,
y que haya el pecado. De hecho es muy hermoso porque en teología sacramental se estudia que si uno hace un acto perfecto de amor a Dios, incluye la perfecta contrición y se perdona el pecado mortal. Si alguien estuviera en pecado mortal y llega a ser un acto de perfecta caridad, se entiende por supuesto caridad sobrenatural hacia Dios. Si uno hiciera ese acto de perfecta caridad, por eso mismo se le perdonarían a uno los pecados en ese momento, aunque uno explícitamente no piense en el arrepentimiento, porque va implícito, porque está la caridad, como dice la respuesta, no puede estar en el alma junto con el pecado mortal. Y así la perfecta contrición en realidad incluye el acto de perfecta caridad. El acto de perfecta caridad incluye el acto de perfecta contrición y el de perfecta contrición a su vez incluye acto de perfecta caridad. Siempre que uno logra hacer cualquiera de los dos, si uno estaba en pecado, uno recibe el perdón de los pecados. Queda, no obstante, como veíamos, la obligación de irse a confesar, pero es muy interesante y muy importante tener estas cosas, saberlas, porque en estos tiempos que nos toca vivir, y siempre en general, porque aun si no estuviéramos en estos tiempos de cuarentena, que es más complicado poder conseguir la confesión, si uno siempre que tuviera la desgracia de caer en un pecado mortal, pongamos, nos venció la tentación, un momento de flaqueza, una imprudencia, uno cayó y pecó, ¿qué es lo que uno siempre tendría que hacer? Tratar de hacer esto. Un acto de perfecta contrición, ¿por qué? Porque no sabemos si vamos a pasar el día. Siempre el demonio se te va a confesar el domingo. ¿Y quién te asegura que llegas al domingo? Ni a mañana, ni a la noche. Y de hecho siempre todos los otros espirituales dicen que si no tienes esa gracia hay que tratar con la gracia de Dios, hacer ese acto de perfecta contrición. Desde ya pedir perdón a Dios, tratar de hacerlo por ese motivo perfectísimo de amor a Dios, por haberlo ofendido, siendo Él digno de infinito amor, para que podamos recibir el perdón de los pecados y si pasara que nos morimos y no alcanzamos a irnos a confesar, pues no nos condenemos, porque si morimos en pecado, como ya sabemos, la condenación, y si morimos en gracia, la salvación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, en realidad, como decimos, para toda circunstancia de la vida, aunque no estemos en cuarentena y coronavirus, etc. Saber que el dolor perfecto, la perfecta contrición, nos obtiene el perdón de los pecados. Sin embargo, ello es una gracia, como otras veces hemos dicho, una gracia que hay que pedir a Dios. No es que recito la fórmula que viene en el librito azul y ya tengo la perfecta contrición. No, es una gracia que Dios tiene que dar. Entonces, más que nada, pedirle a Dios esa gracia siempre que uno la necesite, a la Virgen Santísima particularmente por su intercesión, y entender siempre hacer actos de contrición, siempre que tengamos las gracias de estar en pecado mortal. Dejamos en todo caso allí, por hoy, para esta clase de catecismo. Para la siguiente se seguirá viendo un poco más conceptos, por ahora sobre el dolor imperfecto o atrición, es decir, cuando no es motivado por la caridad sobrenatural hacia Dios, que Dios es infinitamente amable, y ver otras cosas muy interesantes sobre el dolor, cómo tiene que ser, interno, sobrenatural, sumo, universal, es decir, todas las cosas que tiene que abarcar el arrepentimiento de los pecados. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.